La fuerza de la palabra y el silencio. ¿Por qué refrenar la lengua? ¿Alguna vez se ha preguntado con qué frecuencia las palabras escapan de su boca antes de que pueda comprender su verdadero peso? Piense en esos momentos en los que, en el calor de una discusión, las emociones se apoderaron de usted y frases impulsivas hirieron como una daga, o cuando una broma desafortunada quedó suspendida en el aire, causando dolor a quien iba dirigida. En esos instantes, el arrepentimiento llega de repente, porque las palabras, una vez pronunciadas, no pueden ser retiradas. Las palabras poseen una fuerza increíble, capaz de moldear relaciones, influir en el estado emocional e incluso predeterminar el destino. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto». Esta frase no es solo una hermosa metáfora, sino un reflejo de una realidad espiritual. Sin embargo, no menos importante es saber cuándo guardar silencio. El silencio puede ser una herramienta tan poderosa como las palabras, y a veces incluso más efectiva. Recordemos el ejemplo de Jesús, quien habló con autoridad cuando fue necesario, pero guardó silencio cuando las palabras solo habrían empeorado la situación. La sabiduría radica en saber usar tanto el habla como el silencio, algo que la Biblia nos enseña. En este artículo exploraremos la fuerza de las palabras y la disciplina del silencio desde una perspectiva bíblica. Analizaremos cómo nuestras palabras influyen en nuestra vida y nuestra fe, y cómo la capacidad de refrenar nuestra lengua puede traer paz, sabiduría y avances espirituales. Que, después de leer estas líneas, llegue la conciencia de la importancia de cada palabra pronunciada y la pertinencia del silencio. Comprender este principio bíblico tiene el poder de transformar las relaciones, el pensamiento y el camino espiritual. ¿Está listo para sumergirse en el tema de la fuerza de las palabras y la sabiduría del silencio? Sección 1. La trascendencia de las palabras en la Biblia. Las palabras no son solo sonidos que salen de la boca, ni una mera combinación de letras en oraciones. Llevan consigo una fuerza inmensa, creativa y destructiva, sanadora y hiriente. Esto no es solo una concepción humana, sino una verdad bíblica establecida desde el principio. Primero, Dios creó el mundo con la palabra. En el primer capítulo del Génesis no se dice que Dios pensó o deseó crear el mundo. Se dice: «Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz». Génesis 1:3. Dios pronunció la palabra, y el universo respondió. Sus palabras poseían poder creador. Todo lo que nos rodea, el cielo, las montañas, los océanos, las estrellas, existe gracias a la palabra de Dios. Si las palabras son capaces de crear el universo, imagine la fuerza que tienen en nuestra vida. Segundo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El libro de Proverbios está lleno de sabias enseñanzas sobre las palabras, pero un versículo se destaca especialmente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Esto significa que nuestras palabras no son neutrales. Cada vez que abrimos la boca, o edificamos o destruimos, hablamos de vida o de muerte. Es importante entender que las palabras no solo afectan a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Al pronunciar palabras de fe, ánimo y verdad, sembramos semillas de vida que darán buenos frutos. Al pronunciar palabras negativas, dudosas y destructivas, sembramos semillas de muerte. Repitiendo constantemente: «Nunca tendré éxito», «Nada cambiará» o
no soy lo suficientemente bueno, formamos una realidad que corresponde a esas palabras. Por eso es tan importante vigilar nuestra boca, porque nuestras palabras tienen consecuencias, lo sepamos o no, sobre el poder de la palabra, bendición o maldición. 3. Jesús, la palabra encarnada. La autoridad de las palabras, celebrada en el Antiguo Testamento, encuentra su máxima expresión en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan proclama: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Más adelante, en el versículo 14, leemos: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. El propio Jesucristo se presenta como la palabra de Dios, como la verdad que tomó forma humana. Cada palabra que salió de sus labios estaba llena de autoridad. Cuando ordenó a la tormenta que se calmara, ésta obedeció. Cuando expulsó a los demonios, estos huyeron. Cuando llamó a Lázaro de la tumba, la muerte retrocedió. Si las palabras de Jesús poseían tal poder, nosotros, sus seguidores, debemos tratar nuestro lenguaje con la mayor responsabilidad. Estamos llamados a reflejarlo en todo y en cómo hablamos, en primer lugar. 4. Palabras que forjan la historia. Las Sagradas Escrituras abundan en ejemplos de cómo las palabras influyeron en el curso de la historia. Consideremos solo algunos episodios destacados. Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud egipcia, éste dudó de sus capacidades, excusándose: nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Pero el Señor le aseguró que pondría las palabras adecuadas en su boca. Finalmente, Moisés se convirtió en el líder más grande de su pueblo, cuyas palabras, dirigidas al faraón, anunciaron la liberación venidera. Josué y Caleb. Durante el reconocimiento de la tierra prometida, la mayoría de los espías difundieron rumores de pánico, afirmando: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Pero Josué y Caleb, por el contrario, pronunciaron palabras de fe, convenciendo al pueblo de que, con la ayuda de Dios, podrían conquistar esa tierra. Su fe inquebrantable los distinguió de la multitud y les permitió entrar en la tierra prometida, mientras que el resto pereció en el desierto. Jesucristo. Con sus palabras, Jesús transformó la vida de las personas. Habló de sanidad, perdón y salvación. Cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11 no solo le concedió una segunda oportunidad, sino que la liberó del pecado. Estos ejemplos demuestran claramente que las palabras no son solo sonido vacío, sino una fuerza poderosa capaz de moldear destinos. Sección 2. El poder de bendecir o maldecir. Las palabras no son solo un medio para transmitir información, sino también una herramienta de creación. Cada palabra que pronunciamos lleva consigo una bendición o una maldición. La Biblia indica claramente que nuestro lenguaje tiene un peso espiritual e influye no solo en nuestra vida, sino también en la vida de quienes nos rodean. 1. Palabras que edifican y destruyen. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dice el libro de Proverbios, Proverbios 15:1. Seguramente cada uno de nosotros ha notado cómo una palabra sabia puede calmar una situación tensa, mientras que un comentario impulsivo puede provocar una explosión. Una palabra amable puede ablandar el corazón,
mientras que una palabra dura puede alejar aún más. Recuerde los momentos en que las palabras de apoyo y aliento le infundieron esperanza. Quizás fueron palabras de un maestro que creyó en su talento, un pastor que oró por usted o un amigo que le recordó las promesas de Dios. Esas palabras tuvieron una fuerza inmensa, ¿verdad? Y ahora recuerde las ocasiones en que las palabras de alguien le hirieron profundamente. Tal vez fue un insulto, una traición o una mentira. Esas palabras también poseían poder. Las palabras pueden moldear la personalidad de una persona, su autoconfianza e incluso su futuro. Por eso debemos elegir conscientemente palabras de vida, no de destrucción. El poder destructivo de la palabra, los amigos de Job y los discursos equivocados. La historia del sufrido Job no solo ilustra el sufrimiento humano, sino que también sirve como advertencia sobre el poder de la palabra en tiempos difíciles. Cuando las desgracias cayeron sobre Job, sus amigos mostraron sabiduría al compartir su silencio durante 7 días, como relata el libro de Job 2:13. Sin embargo, al romper el silencio, lanzaron sobre Job un torrente de acusaciones y reproches, solo empeorando su sufrimiento. Desesperado, Job exclamó: «Consoladores molestos sois todos vosotros, ¿tendrán fin las palabras vacías?». Job 16:2-3. Los amigos de Job, convencidos de su razón, no se daban cuenta de que sus palabras solo causaban dolor. Esta historia nos recuerda que el silencio puede ser preferible a las palabras si no estamos seguros de su poder curativo. Bendiciones y maldiciones, el poder creador y destructor de la palabra. En la tradición bíblica, las bendiciones servían como una proclamación de la misericordia de Dios sobre una persona. Una de las más conocidas es la bendición del libro de Números 6:6, 24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pronunciar bendiciones es un acto poderoso que alinea nuestras palabras con la voluntad de Dios cuando oramos, apoyamos o proclamamos su bondad en la vida de otros. Sin embargo, no menos importante es dirigir bendiciones hacia nosotros mismos. Pensamientos negativos como «no soy lo suficientemente bueno», «nunca tendré éxito» o «Dios no me ama» pueden formar una realidad negativa. Por lo tanto, es necesario afirmar la verdad de Dios sobre nosotros mismos. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139:14. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios tiene un plan para mi futuro. Jeremías 29:11. Maldiciones y chismes, puertas para la destrucción. En la epístola de Santiago 13:6, la lengua se compara con un fuego capaz de contaminar todo el cuerpo, inflamar el curso de la vida y ser inflamada por el infierno. Los chismes, la calumnia y los comentarios negativos no solo hieren a quienes nos rodean, sino que también destruyen nuestra propia espiritualidad. El uso descuidado de las palabras es como jugar con fuego, por lo que es necesario vigilar cuidadosamente nuestro lenguaje y dirigirlo a la glorificación de Dios. El silencio como elocuencia, cuando la contención habla más fuerte que las palabras. No siempre es necesario hablar. Mientras que las palabras pueden sanar y transmitir la verdad, el silencio a veces es la respuesta más sabia y poderosa. La Biblia enseña que la capacidad de refrenar las palabras tiene tanto poder como su pronunciación. El silencio de Jesús ante Pilato, un ejemplo de la fuerza de la contención. Uno de los ejemplos más claros de silencio en la Biblia
es el comportamiento de Jesús en el juicio. De pie ante Poncio Pilato, falsamente acusado y objeto de burlas, Jesús tenía todo el derecho a defenderse, a desenmascarar la mentira, a llamar a los ángeles o a silenciar a sus enemigos con una sola palabra. Sin embargo, eligió el silencio, sorprendiendo a Pilato, Marcos 15:5. Esperando una respuesta, una discusión o al menos una defensa, Pilato se encontró con un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Testificaba la confianza de Jesús en el plan de Dios, su negativa a participar en debates sin sentido y su fe en que la verdad no necesita gritar para ser poderosa. Imitando el ejemplo de Jesús, podemos negarnos a discutir con quienes solo buscan provocar, resistir el deseo de defendernos de acusaciones infundadas y confiar en Dios como nuestro defensor. En esos momentos, el silencio se convierte en la declaración más fuerte. En el silencio reside un profundo significado, reflejado en las enseñanzas de Jesús y en las sabias instrucciones de las Sagradas Escrituras. El libro de Proverbios, un tesoro de sabiduría, subraya repetidamente la importancia de saber refrenar las palabras. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Dice Proverbios 17:28. Y Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Proverbios 13:3 advierte: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Estos versículos nos enseñan que las palabras impulsivas pueden llevar a consecuencias destructivas, mientras que el silencio en el momento oportuno puede preservar la armonía. ¿Cuántos conflictos, malentendidos y arrepentimientos podríamos evitar si aprendiéramos a refrenar nuestra lengua a tiempo? El apóstol Santiago, en su epístola Santiago 1:19, exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sin embargo, ¿con qué frecuencia actuamos exactamente al revés, apresurándonos a expresar nuestra opinión sin comprender la esencia de lo que sucede, o reaccionando impulsivamente, dejándonos llevar por las emociones? Tal precipitación está plagada de consecuencias irreparables, ya que las palabras que se escapan de la boca en un arrebato de ira o irritación pueden causar heridas profundas. ¿No le ha sucedido lamentarse de lo dicho cuando las palabras ya no se pueden recuperar? Por eso es tan importante aprender a hacer una pausa antes de hablar, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos y palabras, en lugar de seguir ciegamente nuestras emociones. El silencio no es solo una forma de evitar problemas, es también una forma de adoración. En momentos de oración, reflexión o espera de la respuesta de Dios, el silencio nos permite escuchar su voz con mayor claridad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, insta el Salmo 46:10. Al dominar nuestra boca y nuestros pensamientos ante Dios, demostramos nuestra fe y confianza en Él, y no en nuestros propios razonamientos. En lugar de intentar controlar la situación con nuestras palabras, permitimos que Dios intervenga por nosotros. El silencio se convierte en un acto de fe, un reconocimiento de que la sabiduría de Dios supera la nuestra. La lengua, como el fuego, puede causar un daño enorme si no se controla. Las Sagradas Escrituras nos advierten repetidamente sobre los peligros del habla descontrolada. En el capítulo 3 de la Epístola de Santiago se encuentra una advertencia. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Una palabra descuidada puede destruir relaciones, un chisme puede manchar una reputación, y una mentira puede generar una red entera de engaño. Las palabras, como el fuego, se propagan rápidamente, causando un daño que supera nuestras intenciones. Piense en un incendio forestal que comienza con una chispa, un fósforo o una brasa, pero que puede consumir todo un bosque. Nuestras palabras actúan bajo el mismo principio. Una pequeña queja puede convertirse en amargura, un insignificante insulto en odio, y una mentira inofensiva en un hábito de engañar. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que decimos. El poder destructivo de la lengua se manifiesta en los chismes y la calumnia, que socavan la confianza y siembran la discordia. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Los chismes, que parecen inofensivos, poseen un enorme poder destructivo, capaz de herir y arruinar relaciones. La calumnia, la difusión de rumores falsos y maliciosos, es aún más peligrosa. La Biblia condena la calumnia, exhortando: no andarás chismoseando entre tu pueblo. Levítico 19:16. Al participar en chismes y calumnias, una persona se convierte en un instrumento del enemigo, asemejándose a Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Usar las palabras para atacar y humillar contradice el plan de Dios. Otra manifestación del habla descontrolada son las quejas y la murmuración. El ejemplo de los israelitas, liberados de la esclavitud egipcia, muestra cómo el descontento y el refunfuño pueden llevar a consecuencias trágicas. En Éxodo 16:2-3 se describe cómo los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, lamentando su vida en Egipto. Sus quejas evidenciaban una falta de fe en el cuidado y la provisión de Dios. En lugar de confiar, eligieron palabras de duda y negatividad. Como resultado, toda una generación no pudo entrar en la tierra prometida. Filipenses 2:14 exhorta: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Las quejas reflejan un corazón ingrato e incrédulo que no reconoce el plan de Dios. En lugar de murmurar, debemos usar las palabras para expresar gratitud y proclamar la bondad de Dios. En el Evangelio de Mateo 12:36-37, Jesús advierte: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Las palabras reflejan el contenido del corazón. Un lenguaje negativo, dudoso y destructivo es un testimonio del estado interior de una persona. Por el contrario, un discurso lleno de fe, gratitud y aliento indica una alineación con la verdad de Dios. El enemigo busca usar las palabras contra las personas, infundiendo miedo, derrota y desánimo para impedir el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, al alinear nuestro lenguaje con la palabra de Dios, abrimos las puertas a sus bendiciones. Por lo tanto, es esencial acostumbrarse a vigilar lo que decimos, reemplazando las palabras negativas con aquellas que dan vida, fortalecen la fe y glorifican a Dios. El poder de la palabra para el bien, la influencia transformadora del habla, dado que nuestras expresiones tienen la capacidad de llevar tanto una fuerza vivificante como destructiva, los seguidores de las enseñanzas de Cristo deben dirigir conscientemente su habla hacia la edificación. Cada palabra pronunciada
debe estar impregnada de amor, sabiduría y verdad divina. Esto no significa alcanzar una impecabilidad absoluta en el lenguaje, sino que implica una búsqueda incesante de armonía entre nuestras palabras y la voluntad del Altísimo. 1. El poder creador de la proclamación, declarar las promesas de Dios. Las Sagradas Escrituras afirman que nuestras palabras, pronunciadas con fe inquebrantable, poseen una poderosa energía creadora. En la Epístola a los Romanos 4:17 se habla de Dios, quien llama las cosas que no son, como si fuesen. De manera similar, nosotros, como sus hijos, estamos llamados a proclamar sus promesas sobre nuestras vidas, incluso antes de que su cumplimiento sea evidente. Lamentablemente, muchos creyentes limitan su potencial al expresar constantemente dudas y aceptar la derrota. Sin embargo, la Escritura nos insta a afirmar la verdad divina. En lugar de decir, nunca podré cambiar, debemos proclamar, soy transformado mediante la renovación de mi entendimiento. Romanos 12:2. En lugar de las palabras, siento miedo, es necesario afirmar, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De Timoteo 1:7. En lugar de quejarnos, nunca me sucede nada bueno, debemos declarar, Dios hace que todas las cosas cooperen para mi bien. Romanos 8:28. Al proclamar la palabra de Dios, no negamos la realidad existente, sino que afirmamos su verdad en ella. Nuestras palabras adquieren poder cuando están en armonía con su palabra. 2. Alentar a los demás. Palabras que sanan el alma. Las Sagradas Escrituras nos instan a usar el don del habla para edificar y apoyar a los demás. En la Epístola a los Efesios 4:29 se dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El mundo moderno tiene una necesidad apremiante de aliento. Muchas personas sufren de dudas, inseguridad y sentimientos de insignificancia. Una sola palabra amable puede ser un factor decisivo para que alguien se rinda o siga adelante. Recuerde la última vez que alguien le brindó apoyo. Quizás dijeron, veo cómo Dios obra en ti, o estás cambiando el mundo para mejor. ¿Acaso esas palabras no le llenaron de inspiración? Ahí radica el poder del aliento. Así como otros le han apoyado, usted está llamado a hacer lo mismo por quienes le rodean. Diríjase a su cónyuge, hijos, amigos e incluso a personas desconocidas con palabras amables que transmitan vida. Un simple «creo en ti» puede darle a alguien la confianza para avanzar. Un sincero «Dios te está usando» puede recordarle a una persona su propósito. El mundo está lleno de negatividad, pero como creyentes, estamos llamados a llevar luz con nuestras palabras. 3. Proclamar la verdad de Dios sobre su vida y familia. Una de las acciones más significativas que podemos emprender es proclamar la verdad de Dios sobre nuestra vida y la de nuestros seres queridos. La Escritura contiene numerosos ejemplos de esto. En el libro de Génesis 27, Isaac bendijo a Jacob con palabras que determinaron su destino futuro. En el libro de Números 6, 24-26, Dios ordenó a los sacerdotes bendecir a los israelitas con palabras de paz y favor. El propio Jesucristo pronunció bendiciones sobre sus discípulos y seguidores. Como líderes, ya sean padres, cónyuges o guías, debemos pronunciar regularmente bendiciones sobre aquellos que están bajo nuestro cuidado y responsabilidad.
En lugar de lamentarse, mis hijos son siempre desobedientes, proclame. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. Isaías 54:13, dirigiéndolos así por el camino correcto. En lugar de lamentarse, mi matrimonio se está desmoronando. Afirme, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6, fortaleciendo la unión con lazos inquebrantables. Nuestras palabras son una herramienta poderosa, capaz de edificar la atmósfera espiritual en nuestros hogares. Usémoslas con sabiduría y discernimiento. La oración no es simplemente una inmersión silenciosa en uno mismo. Hay un poder inmenso en pronunciar las oraciones en voz alta. Jesucristo nos dio el ejemplo, orando abiertamente y hablando con la autoridad que le fue dada desde lo alto. Al calmar la tormenta, dijo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y los elementos le obedecieron. Al resucitar a Lázaro clamó: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Y el muerto resucitó. Al expulsar demonios, les ordenó que dejaran a los poseídos. Marcos 1:25-26. Y la fuerza impura se retiró. Pronunciar las oraciones en voz alta nos ayuda a proclamar la verdad de Dios con inquebrantable confianza. No se trata solo de una repetición mecánica de palabras, sino de alinear nuestra voz con la voluntad del Altísimo. Cuando leemos las Escrituras en voz alta, elevamos oraciones y hacemos proclamaciones. Activamos el poder espiritual en el nombre de Jesucristo, capaz de obrar milagros. No menos importante es aprender a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En ambos casos reside la sabiduría divina, que nos permite actuar correctamente en cada situación. Jesús nunca pronunció palabras al azar. Cada una de sus declaraciones estaba llena de significado y propósito, pero también sabía cuándo guardar silencio. En el Evangelio de Juan 8 se describe un episodio en el que los fariseos le trajeron una mujer acusada de adulterio, exigiendo una respuesta inmediata. En lugar de ello, Jesús hizo una pausa y comenzó a escribir en la arena, sin apresurarse a responder. Y solo después de ese momento de silencio dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Su respuesta ponderada no solo disipó la tensa situación, sino que también reveló sabiamente la verdad, haciendo que los acusadores reflexionaran sobre sus propios pecados. Podemos extraer una lección valiosa de este ejemplo. Antes de decir algo, deténgase un momento y pregúntese: ¿es necesario? ¿Es sabio? ¿Glorificará a Dios? No toda discusión requiere una respuesta inmediata. A veces, el silencio resulta más elocuente que cualquier palabra. Nuestras declaraciones deben ser intencionadas, no simplemente ruidosas. La primera epístola de Pedro 3:15 nos insta: «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Llega un momento en que debemos defender nuestra fe con valentía y confianza. Si alguien está sinceramente interesado en Jesucristo, debemos estar dispuestos a compartir la verdad con amor y compasión. Sin embargo, también hay situaciones en las que entablar discusiones sin sentido no tienen ningún propósito. El libro de Proverbios 26:4 advierte: «Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también semejante a él». No todo conflicto merece ser involucrado. Si alguien se burla o inicia una discusión por el simple hecho de discutir, a menudo es mejor guardar silencio y permitir que nuestra vida sea un testimonio de fe en lugar de nuestras palabras.
Dominar la lengua es una tarea ardua que requiere un enfoque consciente y madurez espiritual. El habla es una herramienta poderosa, capaz tanto de edificar como de destruir. Es crucial recordar que las palabras deben ser respaldadas por acciones y no ser meras palabras vacías. El discernimiento espiritual juega un papel clave en la elección de las palabras. El Espíritu Santo, como fiel consejero, guía el habla del creyente. En momentos de duda, cuando no está claro qué decir o si es apropiado hablar, la oración se convierte en una guía confiable. Pedir sabiduría para elegir las palabras o el don del silencio ayuda a evitar errores y a hablar según la voluntad de Dios. Es necesario mantener un equilibrio entre el silencio y la audacia al expresar nuestra postura. Un cristiano debe poseer la sabiduría para entender cuándo defender firmemente la verdad y cuándo callar prudentemente. La excesiva locuacidad puede llevar a la difusión de chismes, a cometer tonterías y a la aparición de conflictos innecesarios. Y por el contrario, la falta de palabras puede privar de la oportunidad de apoyar, corregir o compartir el Evangelio. Proverbios 25:11 describe acertadamente el valor de la palabra dicha a tiempo. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha a su tiempo. Las palabras pronunciadas en el momento justo poseen una fuerza y un significado inmensos. Dominar la lengua es un proceso que requiere un trabajo constante sobre uno mismo. Conocer los principios bíblicos es solo el primer paso. La tarea principal es ponerlos en práctica. Santiago 3:8 señala con razón que ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal indomable, lleno de veneno mortal. Sin embargo, con la ayuda de Dios, lo imposible se hace posible. A través de la oración, la autodisciplina y los esfuerzos conscientes, se puede aprender a usar las palabras para glorificar a Dios y bendecir a quienes nos rodean. Los pasos prácticos para dominar la lengua comienzan con una dedicación diaria a Dios. Es necesario reconocer que las palabras brotan del corazón y solo Dios es capaz de transformarlo. El Salmo 141:3 exhorta: «Pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios». Es importante hacer de la oración por la protección de los labios un hábito diario. Señor, ayúdame a decir palabras que te glorifiquen. Protege mis labios de la negatividad, los chismes y el habla dañina. Llena mi corazón con tu verdad, para que mis palabras reflejen tu amor y sabiduría. Amén. Al invocar a Dios para que controle el habla, la persona adquiere la fuerza para resistir la tentación de hablar sin pensar. Dominar la lengua es una tarea que requiere conciencia y práctica. 1. Controlar la prisa al hablar. 2. Autocontrol, la capacidad de hacer una pausa antes de expresarse. La epístola de Santiago 1:19 contiene un principio profundo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Antes de pronunciar una palabra, es necesario detenerse y reflexionar sobre ella. Antes de hablar, conviene hacerse una serie de preguntas. ¿Corresponde a la realidad? ¿O es solo un rumor, una exageración o una conjetura? ¿Es necesario? ¿O es una charla vacía, desprovista de todo valor? ¿Está impregnado de benevolencia? ¿O es capaz de causar dolor y decepción? ¿Se basa en la sabiduría o está dictado por el impulso y las emociones? Si las respuestas a estas preguntas no son satisfactorias, es mejor guardar silencio. Cuanto más practicamos la pausa antes de hablar,
más nos acostumbramos a usar sabiamente el don de la palabra. 3. Buscar un entorno sabio. En Proverbios 13:20 se dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas que nos rodean influyen directamente en nuestro hablar. La comunicación constante con chismosos, quejumbrosos y pesimistas se reflejará inevitablemente en nuestras propias palabras. Por el contrario, al pasar tiempo con aquellos que dicen la verdad, infunden esperanza y alientan, es más probable que actuemos de la misma manera. Debemos elegir amigos, mentores y líderes espirituales que puedan ayudarnos a crecer en sabiduría. En presencia de aquellos que tienden a la negatividad, es importante no sucumbir a su influencia, sino dirigir la conversación hacia la verdad y el apoyo. 4. Usar el habla para reflejar la imagen de Cristo en la vida cotidiana. La epístola a los Colosenses 4:6 dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Nuestro lenguaje debe reflejar las enseñanzas de Jesús en todas las esferas de la vida, en el trabajo, en casa, al interactuar con amigos e incluso en el espacio virtual de las redes sociales. Consejos prácticos. En el trabajo, en lugar de participar en chismes, apoye a sus colegas con una palabra amable. En casa, exprese amor y gratitud a sus seres queridos. Con amigos, use sus palabras para apoyar y animar, evitando comentarios despectivos. En las redes sociales comparta esperanza, verdad y positividad, evitando discusiones y la difusión de información negativa. Quienes nos rodean deben ver en nosotros a seguidores de Cristo por la forma en que hablamos. Nuestro lenguaje debe irradiar gracia, bondad, sabiduría y verdad, señalando a otros el camino hacia Jesús. Conclusión. Hable palabras de vida, actúe sabiamente. Las palabras poseen un poder inmenso. Cada palabra pronunciada tiene peso, moldeando nuestras relaciones, nuestro pensamiento e incluso nuestro destino. La Biblia afirma que las palabras tienen poder de vida y muerte. Proverbios 18:21. Nuestra lengua es capaz de edificar y destruir. Santiago 3:5-6. Es importante saber discernir cuándo hablar y cuándo callar. Eclesiastés 3:7. En el libro de Eclesiastés 3:7 se habla de la importancia del silencio, de la capacidad de refrenar el habla en momentos determinados. Los seguidores de Cristo están llamados a vigilar cuidadosamente sus palabras, dirigiéndolas hacia la edificación y la afirmación de la verdad de Dios. Esta no es una tarea fácil, requiere oración, autodisciplina y la guía del Espíritu Santo para aprender a controlar el habla y usarla para glorificar a Dios. Cada día nos presenta una elección: pronunciar vida o muerte, bendiciones o maldiciones, verdad o mentira, edificar o destruir. Las palabras del Salmo 19:14 deben convertirse en una oración constante. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dediquémonos a pronunciar palabras de vida, eligiendo sabiamente cada una, llenando nuestro discurso de gracia y usando nuestra voz para glorificar a Dios. Al cambiar nuestro hablar, transformamos también la atmósfera que nos rodea. Esta semana debemos abordar conscientemente la elección de nuestras palabras. Antes de decir algo, vale la pena preguntarse: ¿glorificará esto a Dios? ¿Traerá vida? En cada oportunidad, es necesario usar las palabras para alentar, bendecir y señalar a otros hacia Jesús.
Debemos convertirnos en personas que vigilan su hablar, hablan con sabiduría y glorifican a Dios con cada palabra pronunciada. Amén.